tal? Qué gusto saludarles una vez más, continuando con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 15, estamos estudiando desde el verso 1 hasta el 41. Hemos llegado al versículo número 33. Ya vimos que estuvimos hablando de tres grupos de personas que injuriaban y que insultaban y provocaban a nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al versículo 33. Y antes de iniciar, antes de arrancar, yo quiero pedirle que hagamos una oración. Incline su rostro allí en casa. Cierra sus ojos un momento. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Pedimos que la luz de tu palabra nos ilumine en este momento, Señor, y que tú hables a la vida y al corazón de cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor, esta enseñanza, Padre. Tú eres la salvación del hombre. Tú eres la solución también para el hombre, Señor. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo haga una obra de renovación, de transformación en el interior del corazón de todos los que escuchen esta enseñanza, mi Dios. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ya vimos que el calendario judío es distinto al nuestro. Entonces, si el día inicia alrededor de las 6, la hora novena, que fue la hora tercera, cuando Jesús fue crucificado, 6, 7, 8, 9, alrededor de las 9 de la mañana. Pero dice que cuando llegó la hora sexta, si eran las 9, 10, 11, 12, alrededor de las 12 del día, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Alrededor de las 12 a las 3 de la tarde, tinieblas llenaron la tierra. Ya habían pasado 3 horas de Jesús estando en la cruz y aún pasarían otras 3 más antes de que muriera, antes de que exhalara el último aliento. Marcos dice que justo a la mitad, a la hora sexta, alrededor de las 12 del día, dijimos, ocurrió algo asombroso. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Debemos entender esto como un fenómeno sobrenatural, puesto que ahora, a esa hora, por supuesto, está el sol en su máximo esplendor. De repente se oscureció toda la tierra. Esto quiere decir, podemos verlo como una intervención directa de Dios, con la finalidad de atraer, de llamar la atención de la vasta gente que había allí, de la muchedumbre que estaba en ese lugar, porque recordemos que muchos pasaban, otros estaban ahí como los sacerdotes y otros estaban crucificados con él. Y de repente hay oscuridad en toda la tierra. Sin embargo, esta señal fue diferente a la que ellos pedían. Unos pedían que descendiese de la cruz, otros pedían que se salvase y que los salvara ellos mismos. Otros decían, baja, desciende para que veamos y creamos. Todos pedían ese tipo de señal, pero la señal que vieron fue algo totalmente distinto. Oscuridad llenó la tierra, no fue lo que ellos esperaban. Estas tinieblas, podemos decir en un sentido espiritual, que estas tinieblas u oscuridad espiritual envolvían a Jesús en la cruz. En la Biblia, el simbolismo que tienen las tinieblas es separación de Dios. En 1 de Juan 1:5 hace referencia y dice, las tinieblas de afuera. Es un significado de las tinieblas, separación de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, el propio Señor Jesucristo hace referencia a estas tinieblas. Y mire usted cómo dice el Señor Jesús en el capítulo 8 de Mateo, en el verso 12, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y dice el Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas, en un sentido espiritual, son la separación de Dios. Y dice que de repente esas tinieblas cubrieron la tierra.
Jesús había sido abandonado por todos los hombres. Sus amigos, los discípulos, corrieron cuando fue arrestado. Sin embargo, podía decir todavía el Señor, como las palabras que leemos en Juan 16:32, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hasta ese momento, antes de que las tinieblas cubrieran la tierra, el Señor podía apoyarse en esas palabras. No estoy solo, es verdad, todos me dejaron, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y si usted se fija, las palabras de Jesús, ¿cómo se refiere a Jehová, a Dios? No estoy solo porque el Padre está conmigo. Esto es importante por lo que voy a decir más adelante. El Padre está conmigo. Eso fue hasta antes de que tinieblas cubrieran la tierra. Pero al entrar esas densas tinieblas, cuando llegaron esas tinieblas a cubrir el Gólgota, el Calvario, el monte de la calavera, escuche esto, el Hijo Jesucristo estuvo completamente solo, abandonado incluso por Dios mismo. ¿Por qué podemos decir que fue abandonado incluso por Dios mismo? El propio Señor Jesucristo así lo expresó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron sus palabras. Fue abandonado por Dios mismo cuando las tinieblas llenaron y cubrieron la tierra. Ya vimos que las tinieblas son espiritualmente, podemos entenderlo, o en términos bíblicos, es la separación de Dios con el hombre. Entonces, al cubrir esas tinieblas, el Gólgota, el espacio y lugar donde Jesús estaba, la tierra completa, podemos ver la separación de su Padre. Todo indicaba, mis hermanos, la solemnidad de este momento. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios estaba juzgando, Dios estaba castigando el pecado de la humanidad y cargando esa culpa del pecado en su propio Hijo. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si el resultado del pecado es la separación de Dios, entonces al cargar Dios esa culpabilidad en Jesucristo, Dios tuvo que separarse de él y exponerlo a su ira y a su juicio divino. Yo he estado leyendo algunos comentarios de grandes teólogos y la mayoría coinciden en que Dios se separó de él para descargar su ira, no por Jesús, su ira por el pecado, o hacer justicia más bien, y castigar el pecado. ¿En quién? En este caso, en la persona de Jesucristo. Isaías 59 dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las tinieblas que cubrieron la tierra nos dejan ver la gravedad del pecado ante los ojos de Dios. Y pareciera como que si el propio universo entendiera esto y se vistiera de luto, sumido en la oscuridad para no presenciar aquel evento tan dramático. La expresión de Jesús fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una referencia también al Salmo 22, en el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí se describe la ruptura entre el Padre y el Hijo. De todos los comentarios que yo he leído de grandes teólogos, la mayoría coincide que este es un misterio difícil de explicar. ¿Por qué? Porque si Jesús, Cristo, era Dios, ¿cómo puede haber una separación de Dios y Jesús siendo una sola persona?
siendo, un solo Dios en tres personas. ¿Cómo puede haber una separación? Si es Dios mismo, es imposible de que haya una separación. Alguno podrá decir, o podemos pensar, ok, Jesús es cierto, era Dios. Imposible que se separe. Pero también era completamente hombre, y en esa condición de hombre pudo haber una separación. Pero debemos también tener en cuenta que Jesús era hombre, pero sin pecado. Era puro, perfecto, sin defecto, sin mancha. ¿Cómo puede haber separación? No tengo palabras para explicar algo así. Lo que sí podemos ver es que ese momento de tinieblas que llenaron la tierra fue un momento muy solemne en el cual Dios el Padre estaba castigando el pecado de la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos. Entonces, podemos entender que ese momento tan solemne de oscuridad sobre la tierra fue el momento en que Dios estaba castigando el pecado del hombre. Ahora, no quiere decir que Jesús en ese momento, ocupando el lugar del pecador, quiere decir que se hizo pecador por nosotros. Eso es imposible. Lo que está diciendo es que se presentó como ofrenda por nuestro pecado. Difícilmente podemos imaginar nosotros lo que tuvo que significar para el Hijo de Dios ser colocado bajo el peso de la culpa por el pecado. Es difícil entender y comprender eso. Esta ruptura entre la comunión del Padre con el Hijo fue sin lugar a dudas el mayor dolor que Jesús experimentó, aún más que el sufrimiento o el dolor físico, porque no hay ninguna referencia en los evangelios a que Jesús se haya lamentado o quejado por el dolor físico que estaba padeciendo. Sin embargo, sí hubo una expresión evidente de su boca cuando hubo esa separación con el Padre. ¿Cuál fue esa evidencia? El grito desgarrador y desesperado de nuestro Señor Jesucristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es cierto que sufrió dolores y padecimientos físicos al extremo, a tal grado que perdió la vida. Pero el hecho de esa separación con el Padre fue un dolor muy grande para Él. No se comparaba siquiera con el dolor físico. Para alguien tan sensible como nuestro Señor Jesucristo, esa separación debió haber sido la agonía total. Ahora, quizá usted y yo no lo comprendamos así o no lo veamos así. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque con tristeza podemos ver que cuando nosotros fallamos, cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando nosotros cometemos pecado y lo guardamos ahí y no vamos a Dios a confesarlo y nos hacemos así como que de la vista gorda, pareciera o nos hace ver como que somos insensibles a que, total, pues Dios, hay que se quede Dios. Y si me separo de él un tiempo, no pasa nada. Quizás por eso no vemos una separación, o no podemos comprender la separación que padeció Jesús con el Padre. Quizás no la podemos dimensionar a la misma manera porque para nosotros quizás no sea tan importante. Y eso es grave, es delicado y es triste. Que cuando el hombre se aleja de Dios, le da lo mismo. Para Jesús, la separación con el Padre fue tal que lo llevó a emitir un grito desesperado.
E insisto, no se quejó nunca por el dolor físico, pero sí expresó un grito de lamento por separarse del Padre. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Es triste ver que nosotros no le demos la misma importancia a nuestra relación con Dios, cuando debiera ser lo más preciado para nosotros. Podemos verlo también, porque en esta ocasión podemos decir también que ese momento de tinieblas fue la separación de Dios con Jesucristo. Para Dios condenar el pecado en ese momento. ¿Por qué lo podemos ver así también? Por la expresión de Jesús en su grito desesperado: Dios mío, Dios mío. Así se dirigió en esta ocasión a nuestro Dios. Se refirió: Dios mío, Dios mío. Y si usted ve, no se refirió de la manera habitual que lo hacía. Siempre se refería a Dios como Padre. Podemos ver en la oración el modelo que nos dejó: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, siempre se refería a Dios como el Padre. Como el Padre siempre se dirigía a Jehová como su Padre. Pero en esta ocasión no se dirige a Jehová como Padre, sino hace esta expresión: Dios mío, Dios mío. Por eso podemos decir que en ese momento Dios estaba castigando el pecado. En ese momento, esa relación fraternal que había entre Dios y el Hijo se convierte o se transforma en una relación, algo así como lo que sucede en un juzgado. Dios ahora está en el tribunal y está actuando como juez. Y Jesús ya no está como hijo, sino es el que está recibiendo la condena o el castigo. Por eso la expresión de Jesús, no como Padre, sino como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre actuaba como el juez divino. El Hijo se hacía cargo de pagar la culpabilidad del pecado de la humanidad. Y podemos ver las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 6. Dice, vamos a leer exactamente como dice. Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Luego dice: mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, dice, el pecado de todos nosotros. Y en el momento en que las tinieblas cubrieron la tierra, es lo que estaba haciendo el Padre, actuando como juez, castigando el pecado de la humanidad. Y nos debe conmover a nosotros en gran manera, de que Dios estuviera dispuesto a sufrir de tal manera para llegar a salvarnos. ¿Por qué digo Dios? Porque Jesús es Dios. Alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Desde aquel momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios buscó la manera de restaurar la relación de Dios con el hombre, el Padre con el hombre. Y Dios buscó por todos lados: ¿quién podrá pagar? No encontró a nadie. Volteó y vio al Hijo: eres el único. Hijo, eres el único que puede pagar por el pecado del hombre. Por eso es que envió al hombre. Fue tal el amor de Dios. Estuvo dispuesto a sufrir de tal manera por amor a nosotros, para salvarnos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver que ese grito en la cruz, desesperado, quizá de nuestro Señor Jesucristo, lo podemos ver también en un sentido espiritual hoy, en lo que sucede a nuestro alrededor. Un mundo alejado de Dios,
pero que en tiempos de crisis como estas puede llegar a sensibilizarse y acercarse al Señor. Y yo estoy seguro, estoy convencido de que Dios escucha las oraciones de los hombres. Entonces, este es un buen tiempo para acercarnos a Él y pedirle perdón. Y quizás sea el mismo grito del Señor Jesús: Dios mío, no encuentro la salida. No sé por dónde darle. Estoy perdido. Siempre hay oportunidad para el hombre. Mientras tenga vida, siempre hay oportunidad para el hombre. En este tiempo de crisis, ¿a dónde podemos recurrir? Dios sigue siendo nuestra esperanza. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y dice, y se convierten de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces la solución es que usted y yo nos acerquemos al Señor. Y que ese grito desesperado sea por buscarlo a Él. Nos acerquemos a Él y le pidamos perdón por todos nuestros hechos, por todos nuestros actos, por todos nuestros pecados, de la misma manera que aquel hombre que estaba al lado del Señor crucificado. En una actitud de reconocimiento, de humildad, de arrepentimiento. Aquella persona que estaba crucificado al lado de Jesús dijo, nosotros estamos aquí cumpliendo y pagando lo que nuestros hechos merecen. Estamos aquí justamente, dijo. Mostró arrepentimiento en su corazón. De la misma manera usted y yo podemos acercarnos a Él. Todo aquel que se humilla y se acerca a Él, el Señor escucha la oración, perdona nuestros pecados, perdona los pecados, sana nuestra tierra. Eso tenemos que hacer en estos tiempos difíciles. Algunos decían, podemos ver que esas tinieblas cubrieron la tierra y hubo una separación de Dios. Dice el versículo 34 del capítulo 15 de Marcos, dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Vimos en un principio que cuando quisieron darle vino mezclado con mirra, era una especie de narcótico para mitigar su dolor. En esta ocasión solamente le dieron vino. En algunos otros pasajes lo describe como vinagre. Era una bebida propiamente, una bebida que consumía la gente, vamos a decirlo así, de recursos muy bajos y que lo que hacían era satisfacer simplemente la sed. Eran ya muchas horas expuesto al escarnio, al dolor y al sufrimiento. Jesús tuvo sed. Empapando una esponja de vinagre, le dieron a beber. El Salmo 69 en el versículo 20-21 hace referencia a este pasaje también. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me dieron a beber vinagre. Justo lo que le dieron, lo que dice en el Evangelio de Marcos. Luego sigue diciendo el versículo 37 del capítulo 15 de Marcos. Dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Dando una gran voz, expiró. Marcos no describe qué dijo en esa gran voz. Sin embargo, hay otros evangelios que explican un poco más a profundidad. Uno de ellos es el evangelio de Lucas. Lucas en el capítulo 23. Mire cómo dice Lucas 23 en el versículo 46.
Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire, yo no sé cómo habrá sido esta gran voz. Yo quiero que usted se imagine qué es clamar a gran voz. Pero yo entiendo que es un grito, literalmente. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice, expiró. Eso dice en Lucas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, dice lo siguiente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, en esa ocasión en que tuvo sed, lo que estamos leyendo en Marcos, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Terminado. He terminado la obra. ¡Wow! Lo que está diciendo, he terminado la obra que el Padre me encomendó. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La muerte, ya hemos dicho, venían los crucificados muchas veces por el agotamiento, producido por la agonía prolongada. En algunos casos, eran días los que estaban allí crucificados, porque no todos eran crucificados con clavos, algunos eran amarrados, pero los dejaban allí expuestos al frío y al calor, sin comer y sin beber, de tal manera que algunos, dice la historia, que algunos llegaban a enloquecer antes de morir. Morían por un grado extremo de dolor físico. De tal manera que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que ese grito es una evidencia también de ese dolor que padeció. Sin embargo, nunca hubo queja en él. Esta gran voz que yo puedo ver quizá en otros que eran crucificados, quizá ya sería de lamento por el dolor físico, no tengo duda. Sin embargo, esa gran voz que nuestro Señor Jesucristo dijo en los últimos instantes de su vida, no fue una voz de lamento, jamás. No fue una voz de tristeza, como de alguien que ha sido vencido, sino todo lo contrario. Seguramente fue un grito, una voz como de triunfo de alguien que ha completado su misión, su carrera, su propósito, porque sus últimas palabras fueron, consumado es. Lo que está diciendo es, he terminado, he acabado. No murió porque los sacerdotes lo entregaron. No murió porque Pilato lo condenó. Simplemente estaba cumpliendo su propósito. Juan 10:18. Escuche cómo dice Juan 10:18. Jesús hablando, dice, el 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice el Señor Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego dice, este mandamiento recibí de mi Padre. De tal manera que ese grito en los últimos instantes de su vida no es un grito o una gran voz de lamento, sino una gran voz de victoria.
victoria. He terminado, consumado es. Luego dice en Marcos, mas Jesús dando una gran voz expiró. Luego dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esto tiene una ilustración espiritual también. Déjeme explicarle un poquito. El templo estaba dividido en varias secciones. Una de ellas, al entrar, estaba el atrio. Posterior de ese espacio, posteriormente, estaba un lugar llamado el lugar santo. Obviamente no había acceso a todas las personas a los diferentes espacios. El pueblo podía entrar hasta cierta parte del patio, otros podían entrar al lugar santo, los que oficiaban, los que ayudaban en las áreas o labores del tabernáculo o del templo. Y luego estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo, desde el tabernáculo de Moisés, era el lugar donde el arca del pacto estaba, y es el lugar donde la presencia de Dios descendía. Ahora, a ese lugar o a ese espacio solamente entraba el sumo sacerdote. Una vez al año entraba el sumo sacerdote, y ese espacio del lugar santo al lugar santísimo, que el lugar santísimo era el espacio más profundo, hasta la parte más profunda del templo, del tabernáculo, estaba separada por un velo, pero este velo era muy grueso. Y ya dijimos que a ese espacio solamente entraba el sumo sacerdote. Platicaba con Dios, ofrecía el sacrificio. Dios le hablaba al sacerdote en ese lugar. Dios hablaba las palabras al sacerdote en ese lugar, y luego el sacerdote salía y las palabras que Dios le había referido las decía al pueblo. Entonces, cuando vemos que Jesús dice que dando una gran voz expiró o murió, dice que el velo del templo se rasgó. En un sentido espiritual, lo que está diciendo es que ese espacio donde habitaba la presencia misma de Dios, al que tenía acceso únicamente el sumo sacerdote, se abre porque se rasga el templo, y ahora cualquier persona ya puede ingresar, tener acceso directo al Padre. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Anteriormente, el vínculo para acercarse a Dios, o más bien, Dios le hablaba más bien al sumo sacerdote o al sacerdote, y el pueblo hablaba el sacerdote hablaba al pueblo, Entonces, el medio para entablar una comunicación con Dios se convertía en ese medio el sacerdote. O sea, el sacerdote era el puente. El pueblo, el sacerdote y Dios. Dios hablaba al sacerdote y luego el sacerdote refería al pueblo. Pero Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote ahora. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nosotros podemos acercarnos al Padre. ¿Cómo? Por medio de Jesús. ¿Y cómo puede usted acercarse al Padre por medio de Jesús? Es simple y sencillo. Es creer en el sacrificio de Cristo. Es creer en el Señor. Es creer en Jesús, que Él murió y que Él resucitó. Romanos capítulo 10 en el versículo 9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Luego dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. De esta manera podemos acercarnos a Dios. Por eso es que en un sentido simbólico el velo del templo se rasga, y ya no solamente el sacerdote puede entrar, porque ahora nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, es el puente para acercarnos al Padre. Entonces usted y yo nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo.
Es cuestión de creer en el Señor. Ahora, no es tan simple. Quiero ser enfático en este pasaje que leímos, el de Romanos 10, en el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No se trata de algo como un cliché que usted diga, pues yo confieso con mi boca y ya creo que Jesús es el Señor. Todo el mundo aquí en nuestro país, si usted sale a la calle y le pregunta a la gente, ¿crees en Jesús? Todos le van a decir que sí. Pero no es algo así de simple. Creer en Jesús implica caminar en obediencia a su palabra. ¿Cuándo es esto? Es todos los días. Jesús mismo lo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz y sígame. Cargar con la cruz es pesado, es cansado en ocasiones, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron sus palabras antes de ascender al cielo. Entonces, la manera en que usted y yo podemos acercarnos al Padre es por medio de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Por eso es que dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dice, y el centurión que estaba frente a él, regresé a Marcos, dice, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fueron sus palabras. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y yo quiero dejarlo con esta reflexión. Ese hombre que murió en la cruz, ese hombre que derramó su vida, ese hombre que tomó el lugar del pecador desde un inicio, en un sentido literal, lo tomó el lugar de Barrabás, en un sentido espiritual, tomó el lugar suyo y mío. Ese momento en que tinieblas cubrieron la tierra, ese momento de Jesús de clamar y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento en que Dios castigó, se convirtió en un juez, castigando el pecado en la persona de su Hijo Jesucristo. Castigó el pecado en Jesús para que usted y yo ahora podamos tener entrada, acceso libre y gratuito por medio de la fe en Jesús, directo al Padre. Esa es la forma en que usted y yo podemos acercarnos a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, esta es una oportunidad, es un llamado para todos aquellos que aún no tienen a Jesús en su corazón como su Rey, como su Salvador, al igual que aquel hombre en la cruz que estaba con Jesús y que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconociéndolo como Rey. Esta es una oportunidad para que todos aquellos que nos ven y nos escuchen puedan ver en la persona de Jesús al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que está buscando tener relación con el hombre. Es cuestión de abrir nuestro corazón a Él solamente y decirle, Jesús, yo te invito a mi vida. Ven a reinar y ven a gobernar mi vida. Este es el mensaje de este pasaje. Yo quiero invitarlo a que cierre un momento sus ojos ahí donde usted. Cierre un momento sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él escuche nuestra oración. Padre, te damos gracias infinitas por lo bueno que eres con nosotros. Tus misericordias se prolongan día tras día, mi Dios. Y en este día, Señor, hemos visto tu misericordia para con nosotros, Señor. Padre, yo te pido que si alguno de los que están viendo o escuchando este mensaje, Señor, alguno no tiene esa relación aún viva contigo, mi Dios, yo te pido, Padre, que tú toques su corazón, que estas palabras abran sus ojos espirituales, que provoquen fe en su interior, que lo traigan de la muerte a la vida, y que por medio de la fe en ti, Jesucristo, puedan entablar una relación con el Padre.
Tú eres ese puente, esa conexión directa al Padre, nuestro gran sumo sacerdote, ese que fue a la cruz tomando nuestro lugar. Señor, que aquellos que estén escuchando este mensaje, Señor, decidan creer en ti. Y que tú toques sus corazones, Padre, y que los traigas a la vida. Es un regalo gratuito la salvación, mi Dios. No hay nada que podamos hacer para ganarla. Padre, yo te pido por todas esas personas que aún no te conocen. Y si hay algunos que ya te conocen, pero que han vivido alejados de ti, y que esa fractura, esa relación fracturada contigo, no les causa nada en su interior, Padre, yo te pido que en este momento, Señor, tú los vuelvas a tus caminos, que sientan dolor y pesar por tener una relación fracturada contigo, Señor, y que puedan acercarse nuevamente a ti, restaurar esa relación contigo, mi Dios. Tráelos a la vida una vez más, mi Dios. Que seas tú nuestra luz, nuestra guía, nuestra esperanza. Todo aquel que en ti confía, Señor, no será defraudado, Señor. Y es cierto que vivimos tiempos complicados, pero tenemos una esperanza, Señor, en ti. Sé tú nuestro Rey, sé tú quien gobierne nuestro corazón, sé tú quien guíes nuestros pasos. Así como aquel hombre que estaba al lado tuyo en la cruz, Jesucristo, y que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De la misma manera, Señor, te pedimos que vengas y que reines en todos los corazones que estén escuchando este mensaje, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por su tiempo. Yo le pido que anide estas palabras en su corazón, que medite en ellas, que abra su corazón al Señor, que lo invite a hacer morada allí en su interior, y que pueda usted tener una esperanza de que un día, no importa lo que suceda, que un día estaremos con Él. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Dios les bendiga.